Bienvenidos a Halloween de Muertos, un espacio para generar ideas desde la perspectiva del miedo y la muerte. Hoy nos acompaña Octavio Castillo, apasionado de las películas de terror. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias por recibirnos y pues ser parte de esto. No, súper. Cuéntanos a qué te dedicas y por qué tu fascinación por el mundo del terror. Bueno, creo que tengo un trabajo godín bastante común y corriente, pero por fuera, con mi compañero y amigo Luis Pimentel, estamos abordando en el Tabernáculo de Cerebros, pues una opción de hacer talleres. Hacemos tallercitos de cosas que nos gustan. Yo lo que hago es mezclo el cine en general con la historia, que es mi formación académica es como historiador. Entonces trato de mezclarlo, ¿no? El curso en el que me conociste fue de mezclar el cine de terror o los monstruos que hay dentro del cine de terror con elementos históricos para poder hacer un análisis pues más profundo acerca del origen de estos monstruos. Y también tengo un cineclub que ya vamos para 3 años en noviembre próximo. Y bueno, es el cineclub del Cotidiano Crew. Ahí también me pueden encontrar. Ahí hago reseñas y cosillas así. Pues como son los hobbies, ¿no? Lo demás es un trabajo godín normalito. Dando un poco de contexto a quien nos escucha, participé en uno de los talleres de Octa, Descifrando Monstruos, donde se analizan a los monstruos más populares de nuestra cultura desde una perspectiva antropológica y filosófica. Y en este episodio retomaremos brevemente la plática acerca de cómo el terror es usado como una herramienta de crítica social. Octa, desde tu perspectiva, ¿consideras al terror como un ejercicio de protesta o crítica? Creo que puede serlo, pero no es necesariamente así. O sea, el terror es, primero que nada, una emoción, tal vez la emoción más extrema que vivimos los seres humanos, y la hemos usado en las representaciones a lo largo de la historia de muchas maneras, para dar moralejas sociales o como consejos en historias como la Caperucita Roja y así, ¿no? Para que te des cuenta de los miedos que hay o los peligros a los que te puedes enfrentar en la vida cotidiana, pero también la hemos usado como entretenimiento. Y de la misma manera, sobre todo siglo XX, ha sido utilizada también como crítica social o para abordar temas sociales. Entonces, no creo que inherentemente el terror tenga este elemento de crítica social por sí mismo o que esté obligado a, pero sí puede hacerlo. Y cuando lo hace, puede hacerlo muy, muy bien. Esto me hace pensar que hay, por ejemplo, películas que sí llegan con temáticas bien fuertes. Últimamente en estos años han salido unas como Barbarian. Y sin embargo, ahora, no me acuerdo si fue este año o el pasado o el anterior, pero que salió la nueva de Leatherface en Netflix, que Ajá, sí, intentaron claro. meter mucha temática tipo inclusión y era tan forzado porque trataban de dar como un tipo crítica a estas personas que se apropian de un pueblito y que hacen como negocios, ¿cómo le llaman? La gentrificación. Ajá. Y se veía tan forzado y estuvo tan mal hecha que dije, qué pesada se está sintiendo esta película. Y, y no, la crítica que estaban dando en este sentido no estaba funcionando a comparación de otras en que ni siquiera tocan el tema y lo puedes manejar como metáfora o compararlo muy bien. Ajá. Es que diste dos grandes ejemplos de justamente cómo hacerlo bien y cómo hacerlo mal. Barbarian es una maravilla, ¿no? Porque además, justo no te dice exactamente qué. Digo, tal vez para nuestro contexto latinoamericano, o sea, hay que como que informarnos sobre qué pasó con Detroit después de la crisis económica del 2008 en Estados Unidos, que básicamente la ciudad se vació. O sea, pasó de ser la cuna de la industria automotriz en Estados Unidos a convertirse en una suerte de ciudad semifantasma, ¿no? Y de Texas Chainsaw Massacre, que yo hasta le hice un meme, ¿no? Que era The Boomer Chainsaw Massacre. Pero en realidad es eso, parece la queja de un señor amargado, ya como cuarentón o cincuentón, que está en contra de las juventudes por estar en contra de las juventudes, ¿no?
Entonces se la pasa haciendo un montón de chistes malos sobre la cancelación, sobre la inclusión, ¿no? Y pues la verdad sí, justo logra ser muy pesada, no es nada trascendental, y en cambio Barbarian, que no se centra en eso, porque esa es la gran magia a veces del cine de terror, ¿no? Saber meter estos elementos de crítica sin que sean como el motor de la historia, que sean parte de la estructura narrativa, pero no es lo que hace que se mueva la historia, sino que hay una historia dentro de eso que se mueve. Me alegra mucho que abramos con este tema en específico porque el terror lo vemos como entretenimiento y es entretenimiento y debería ser como que su principal guía y no por eso descartar la parte de la crítica. O sea, sí se puede agregar, pero hay que ejecutarla bien. Y en el caso de Chainsaw Massacre, la de Netflix, no estuvo también, debo admitir, me entretuvo en el sentido de que sí disfruté las muertes, etcétera, pero cuando empezaban el discurso, pues, de crítica social, por así decirlo, sí decía así como que, hijos, esto es una película de terror, ¿a poco ahora vamos a meter moralejas en las películas de terror? Y pues sí, alguien me dijo alguna vez, es que siempre ha habido moralejas en las películas de terror, pero no así tan descaradamente, por favor. Es como saber llevar una historia. Pasa en muchas películas, ¿no? También hace un año, 2 años, salió una película que se llama They Them, acá lo podemos traducir como ella, que es sobre un campamento de reconversión, ¿no? La idea es muy interesante, ¿no? Al final, la misma idea de un campamento de reconversión ya resulta terrorífica, ¿no? Por sí mismo. Entonces intentan hacer un slasher dentro de ese contexto. Incluso sale Kevin Bacon, que además Kevin Bacon es, cuando toma las cosas en serio, hace papelazos, ¿no? Y acá lo hace también. O sea, Kevin Bacon súper levanta la película, pero llega un punto en el que se olvida que es una película de terror, ¿no? Por ejemplo, ese es el gran problema de esa peli. O sea, porque no está mal hecha, pero se centra tanto a veces en explicar la cuestión de la reconversión, porque es un asunto que se puede considerar hasta tortura, y en la crítica social, que olvida de repente que, sí es cierto, somos un slasher, ¿verdad? Entonces ya te mete un slasher como súper forzado los últimos 15 minutos de la peli y es como, pudo haber quedado mejor, no es mala, pero pudo haber quedado mejor. Y es muy común que pase eso, que a veces la crítica social se lleva a la narrativa y el entretenimiento. Entonces podríamos decir que el terror sí puede ser usado como una herramienta de crítica social. Nada más que hay que medirle, chicos. El gran ejemplo es John Carpenter, ¿no? Que además es un hito del cine de terror, ¿no? Filmó Halloween, filmó La Cosa, filmó Masacre en el Distrito 13 y la que tiene con mayor crítica social, They Are Alive, ¿no? O Están Vivos. Y un tipo se encuentra unas gafas, extrañamente, y descubre que con esas gafas puede ver a través de carteles, ¿no? O puede ver a otras personas que no son personas, ¿no? Entonces es una crítica social profundísima, ¿no? La que saca en esa película. En general, John Carpenter es alguien que lo hace. O sea, cuando ves las entrevistas hacia la película Halloween, él dice, yo lo que quería llevarles era la violencia que siempre estaba explícita en un lugar lejano, porque si recuerdas, los slashers de la época generalmente se centraban en lugares lejanos, ¿no? Donde la gente iba a visitar, lugares de miseria. Él dice, yo quiero llevarles esa violencia a sus barrios, ¿no? A sus zonas residenciales, ¿no? O sea, lo pone como incluso un asunto de clase social. Y si nos vamos un poquito más atrás, incluso antes de que se crearan las películas, podemos pensar en libros como Frankenstein, Drácula, que obviamente están empapados de crítica social. Su historia, de cómo los escribieron, lleva consigo toda una discusión de polémicas, o sea, Mary Shelley siendo escritora mujer y cómo al principio se le quería dar el crédito al esposo, que como los libros antes, bueno, el libro siempre ha sido como el ícono de sabiduría, etcétera, como estos libros que ahora tomamos hasta como cuentos de terror, en realidad en su momento fueron de crítica social,
fueron bestseller, y realmente ha llegado a un punto en donde el terror ya no se le ve así, se maneja así como entretenimiento, yo diría algo menos que entretenimiento, porque mucha gente ya lo descalifica las obras nomás porque son de terror o fantasía. ¿En qué momento crees que el terror perdió esta fuerza o perspectiva y fue tomado más como una forma menor de entretenimiento? Siempre le hicieron el feo. O sea, la industria cinematográfica de Estados Unidos se concentró, y en general la industria cinematográfica, básicamente de donde quieras, se centró en dramas y siempre se le hizo el feo. Sin embargo, a partir de los 70s y del serie B, que lo que va a pasar en los 70s es, sobre todo finales de 60s, 70s, se va a, llamémosle, semidemocratizar la producción cinematográfica porque van a salir estas cámaras, la Super 8. ¿No? Entonces ya no necesitabas este pinche armatoste gigantesco para ir grabando. Ya podías tener en una Super 8 que podía cargar a una persona cualquiera sin tanto pedo, que no costaba tanto dinero, podías ir grabando, ¿no? Ya tenías aquí a tu equipo de audio siguiendo, ¿no? Entonces eso ayudó a que los presupuestos para hacer películas se redujeran. Y mucha banda empezó a hacer cine de terror. Que pues justo eran como nosotros, ¿no? Entusiastas del cine de terror, ¿no? Les gustaban las historias de miedo, ¿no? Había un montón de cómics, un montón de libros, ¿no? Y justamente es la etapa en la que Stephen King se está nutriendo, ¿no? De todos estos cómics como Creepshow para hacer sus propias historias, ¿no? Entonces empiezan a hacer producciones cada vez más baratas, y eso, si de por sí el cine de terror ya era mal visto por la academia, eso le va a dar el acabose para la intelectualidad, ¿no? Porque como es más barato, tiene cortes más abruptos, es menos artístico, ¿no? La cuestión estética es menos cuidada y se van a centrar más tanto en la historia como en la explicitud de algunos elementos, como va a ser la muestra de sangre, los desnudos, que va a ser fundamental dentro del cine de serie B de terror, ¿no? Entonces eso va a ayudar a que se le menosprecie. Aunque siempre se le menosprecia porque al mismo tiempo siempre hubo grandes obras, ¿no? De la época, por ejemplo, está El bebé Rosemary, de Roman Polanski, va a estar The Omen, también son grandes películas, grandes producciones del cine, el mismo Exorcista, ¿no? También de 72, 73, que son grandes producciones, son peliculones y se nota, y aún así les hicieron el feo, ¿no? Justamente apenas platicaba publiqué mi reseña de la película Pearl, y con mucha gente coincidíamos que la actuación de Mia Goth es una brutalidad, ¿no? La calidad histriónica de esa mujer es fabulosa, ¿no? Y que era hasta casi insultante que por qué no se le había considerado para los Óscares, ¿no? Como mejor actriz. Y que justamente viene de esto, ¿no? De que las grandes academias siguen insistiendo en que el cine de terror no es cine, sino que es mero entretenimiento y meros sustos. Y creo que justamente estas nuevas generaciones, sobre todo con... No lo empieza A24 porque no lo empiezan ellos. Ellos lo saben aprovechar. Porque en los 2000, sobre todo el cine indie norteamericano, también el cine francés, ¿no? La oleada de cine de terror franceses de los 2000, en general el europeo, ¿no? También una fuerte oleada en Alemania, una fuerte oleada en Serbia, van a encontrar que no solamente quieren mostrar el morbo o el susto, sino que también necesitan de una historia que sea atrapante, que tenga la profundidad suficiente para darle verosimilitud a las cosas que nos van a estar contando. Entonces, actualmente A24 o esta productora pues le ha apostado a estos nuevos directores que justo traen esta misma tendencia, ¿no? Y le están dando en la torre ese discurso de las academias de que el cine de terror solamente es para asustar. Más bien están creando cine de terror bastante bien hecho, con bastante profundidad dramática y narrativa, que yo creo que tarde o temprano va a tener que abrirse su espacio, ¿no? Dentro de las academias. Y justamente esta, bueno, le voy a llamar explotación, porque pues sí se puede decir que estamos en un auge, respecto a la creación de este cine de terror de mayor calidad. Ha surgido este concepto de terror elevado. Ajá. ¿Qué opinas de este concepto? Pues hay un filósofo que me gusta un chingo que se llama Adam Schaff,
que, que él decía que cuando desconocemos los procesos de algo, podemos tender a creer que descubrimos algo que no, que ya estaba descubierto, ¿no? Él decía, hay gente que cree que redescubre América, ¿no? Y yo siento que este concepto de terror elevado es eso. Porque terror con elementos narrativos profundos, bien estructurados, siempre hubo. Siempre, siempre, siempre. Si bien en los años 80 hubo un cagadero de serie, porque hubo muchísimas producciones hechas con las patas, así de, nos vamos a divertir, nos vamos a echar unas chelas, unos churros y a ver qué nos sale. Siempre hubo cine de terror muy bien estructurado, con un guión bien armado, una propuesta narrativa muy, muy concretita. Entonces creo que esta idea de terror elevado, pues, de alguna manera también resulta un poco mamadora. Bueno, yo lo veo así. Como dentro de estos grupos de mamadores, como de, es que yo veo cine de terror elevado, o cine de arte, ¿no? Y todas estas conceptualizaciones que son más que nada segregaciones sobre el consumo de cierto tipo de elementos o de producciones, de cierto tipo de producciones sobre todo. Si llevamos esta conversación a un tema más específico, a mí me gustaría mucho hablar acerca de los monstruos clásicos, los más específicos. ¿Cuáles crees que son sus temas a explorar? Por ejemplo, si hablamos del hombre lobo, del vampiro, del zombie, es un tema que tú tomaste en tu taller y que me llamó mucho la atención, cómo cada monstruo en específico está hablando de un bagaje social o de un bagaje muy humano y que sí, es criticable hasta en la actualidad. Es muy interesante cómo estos personajes fueron creados hace décadas y hasta ahora, si los analizamos, pueden empezar una conversación al respecto. Ir por cada monstruo. Bueno, no sé, me gusta lo que vimos con los hombres lobo. Es, por ejemplo, que siempre van a venir de un bagaje cultural, de formas distintas de entender el mundo antes de la época del capitalismo y de la alta ciencia, que era una concepción más mágica del mundo. Pero eso no quiere decir que justo lo que nos representan en las películas es como pensaba la gente. O sea, va a haber un camino que va a tomar esa mitología y va a tomar sus distintas transformaciones. Por ejemplo, a mí algo que me pareció súper increíble cuando estaba armando el curso, yo pensé que esta idea de la luna llena era como habitual dentro de las narrativas mitológicas de los licántropos y la gente que se transforma. Pero resulta que no, que es un elemento agregado en el cine. Que dentro de la mitología, la transformación en un animal no obedecía a los ciclos lunares, que en realidad no tenía nada que ver con los ciclos lunares. Primero encuentra un arraigo principalmente en los rituales agrarios, ¿no? En las épocas de siembra, de cosecha, ¿no? En los benandantes, por ejemplo, en Italia, que son una suerte de brujos, porque además la licantropía y la transformación en animales está muy pegadita con la brujería. Son como hermanitos, van de la mano en la mitología europea, al menos de la Edad Media, ¿no? Y principios del Renacimiento. Entonces ellos planteaban, ¿no? Que a veces uno, sobre todo, hay un caso que está documentado, que lo documenta el historiador Carlo Ginzburg, de un brujo que decía que él se transformaba en lobo para cuidar la cosecha de los brujos malos. Entonces estaban muy, muy ligados a la idea del ritual agrario, muy lejos de esta cuestión bestial que nosotros vemos representadas en el cine, ¿no? Y que hubo un proceso, ¿no? Que dentro, por ejemplo, de ciertas zonas de Europa, ¿no? Como fue Francia, donde los lobos eran considerados un peligro real para la población, porque pues hablábamos de manadas de muy grandes, de a veces más de 50, 60 lobos, que si te agarraban en en tu carroza ahí abollada a mitad de camino, a mitad de la nada, sin que nadie te socorriera, era un verdadero peligro, ¿no? Había gente que moría. Y hay varios casos, ¿no? Les platiqué el lobo de Jobodan, por ejemplo, ¿no? Más de ciento y tantos homicidios se le achacaron a esa bestia, ¿no? Entonces va a tener su propio proyecto,
su propio camino mitológico, en cómo va a ir desarrollándose. Y el cómo va a llegar al cine este monstruo y se va a volver un clásico, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de los monstruos clásicos, estamos pensando en la Universal, ¿no? A partir de los años 30. De allá para el real. Entonces van a tomar estos elementos mitológicos, van a crear estos nuevos monstruos y le van a dar un nuevo origen, una nueva concepción. Y a partir de estas nuevas concepciones se va a ir desarrollando distintas narrativas alrededor de ellos. Y creo que es interesante saber rastrear más o menos de dónde vienen, pero me parece muy difícil poder entregar un devenir de hacia dónde van. Justo pensando también en los hombres lobo, no la he visto, pero me acabo de enterar de una película que es un drama, ¿no? De hombres lobo. Y a mí me mama, porque es una historia de amor de dos chavitas. Una chavita conoce a otra chavita, se enamoran, bla, bla, bla. Y en ese proceso va a descubrir que una se transforma en lobo con la luna llena, ¿no? Entonces, que es más drama que película de terror. Pero es justo, eso nos habla de que el devenir no es cierto, ¿no? O sea, uno está acostumbrado pensando, pues es que siempre hay como auges, ¿no? De películas de cine de terror, ¿no? En los 70s, cuando salió Aullidos y Hombre Lobo Americano en Londres, ¿no? Ya fue en los 80s, perdón. Y ahí hay una ola, ¿no? A finales de los 90s hay otra ola, en los 2000s hay otra ola, y ahora ha empezado nuevamente a generarse una ola, pero no es lo mismo. Ya están explorando otras cosas más allá de la brutalidad de la transformación del hombre lobo, ¿no? Y la animalidad. A mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención que durante el curso planteabas mucho que el hombre lobo era pues una metáfora del miedo del humano hacia lo salvaje, hacia su lado salvaje, que después de todo somos criaturas de este mundo, animales, y que poseemos nuestro lado salvaje y que le tienen miedo justamente a perder el control de ese salvajismo, pero cómo las películas representan que a final de cuentas sale peor el ser humano porque están cazando a este monstruo o le dan persecución sin saber cuál es la motivación. Sí, eso es bien interesante, ¿no? Justo, yo creo que es de las grandes hipocresías del pensamiento occidental, este miedo a lo salvaje, porque ha estado presente en muchas maneras, ¿no? O sea, desde los mapas que veías donde decían, está bien marcado, allá hay antropófagos, no vayas. Porque esa era una práctica salvaje, la antropofagia es considerada la práctica salvaje por autonomacia de la Edad Media. Y esta idea de transformarse en animal, de perder lo humano, de perder el raciocinio, que lo veíamos un poco en el de Brujas con Federici, y encaja muy bien con esta idea. Que digamos que el raciocinio o la racionalidad es como la parte o la génesis del pensamiento occidental moderno. Entonces es normal que uno de sus grandes miedos sea la pérdida de esa racionalidad, ¿no? Y lo atribuyen a un salvajismo, a una brutalidad y a un asesinato enorme. Sin embargo, en nombre de la racionalidad, el ser humano ha hecho unas bestialidades terribles, a punto tal que hoy en día somos básicamente un sexto evento masivo de extinción en la Tierra, ¿no? Por lo que sabemos, ha habido 5 antes de nosotros y ninguno lo había provocado una especie en específico, ¿no? O sea, somos la primera especie capaz de extinguir a más del 70% de las poblaciones de fauna y flora en el planeta. Eso ninguna otra especie lo había hecho. Interesante sería ver una película de terror de hombres lobo explorando esta idea específicamente. Estaría bueno, seguro debe de haber algo ahí. Sí, ha de haber algo. Yo siento que el hombre lobo es de mis personajes o de mis monstruos favoritos y que me lo han desperdiciado muy feamente en el mundo cinematográfico y series y todo. Y que siento que el hombre lobo tiene mucho potencial y no me lo han explotado lo suficiente. Sí, sí tiene mucho. Por ejemplo, ves que existen estos juegos de rol, ¿no? La onda Dungeons and Dragons. Hay unos sí. que se llaman Mundo Oscuro,
que abordan a vampiros, hombres lobo, fantasmas, zombies. Y el de hombres lobo es bastante interesante porque hay arquetipos que están centrados justamente en esta idea de la preservación de la naturaleza, la enemistad con lo humano por la depredación. Creo que también se ha desperdiciado un poco, sobre todo por la cuestión técnica, ¿no? Porque implica mucho gasto hacer un buen hombre lobo. Y deja tú, o sea, te puede arruinar tu reputación en el cine. Si haces una película, aunque esté perfecta y hermosa, y la transformación de al hombre lobo no resulta buena, la gente te va a destruir. Esta analogía que estás creando justamente o que nos estás haciendo ver de cómo le tenemos miedo a lo salvaje y sin embargo somos el depredador máximo de la tierra, resulta muy irónico y sí da un tema para conversar al respecto. He ahí el primer punto, el salvajismo de nuestra propia humanidad y las consecuencias que ha creado en el planeta. Hace rato estabas mencionando a las brujas, por ejemplo. Este es un monstruo, entre comillas, que quiero poner, que a mí me causa mucha culpa porque, por un lado, lo disfruto mucho, pero desafortunadamente, a diferencia del hombre lobo o de los vampiros que vienen de un mundo imaginario, viene de una persecución hacia pues, las mujeres en específico, pero también hacia personas de otro tipo de creencias, etcétera. Y bueno, me encantan las películas de brujas, me encanta el personaje de las brujas. Y sin embargo, creo que se nos olvida a todos de dónde proviene esto. Las brujas, pues son, al contrario de muchos otros monstruos, que se van a retomar del folclore para construirlos. Las brujas son una construcción que lo que va a buscar es destruir al folclore que las precede, ¿no? La idea de la magia, la idea de las sanadoras, la idea de las mujeres con sabiduría, ¿no? Y de todo aquello que se anteponía ante el proyecto modernizador de, de finales de la Edad Media, ¿no? Porque es ahí donde surge esta idea de las brujas, ¿no? También hay un error historiográfico muy marcado, ¿no? Que nos venden como que si la bruja fuera un producto de la Edad Media, pero en realidad no. O sea, los historiadores que trabajan a la brujería pues se han dado cuenta que las grandes persecuciones vienen después del Renacimiento. Todas, ¿no? Entonces, y finales de la Edad Media, ¿no? Es entre finales de la Edad Media y Renacimiento, por ahí del 1300. Después, el punto nodal es la peste negra. En el sentido de crítica social, ahí podemos decir que empezó justamente para denostar y minimizar la naturaleza femenina. En el caso, pues sí, de la mujer que practicaba todas estas cosas. Por otra parte, si lo vemos de que también había brujos en otras culturas, podemos pensar en los tiempos de las colonias, en los que la idea era destruir a la religión contraria, dominarla, satanizar las prácticas religiosas de otros y por lo tanto, pues castigar a todas estas personas que seguían muy al pie de la letra su propia religión. Y sin embargo, me encanta que en esta época, con todo este boom del feminismo, etcétera, se ha estado retomando al personaje y a las historias justamente para hacer esta crítica de el empoderamiento femenino, de no solamente verlas como monstruos, sino también verlas como seres que se están rebelando contra la opresión que sí existió en el pasado y que aún se mantiene en la época. De hecho, es muy chido, ¿no? Que haya una reivindicación de los personajes. Creo que viene, digo, ahora porque la tenemos como mucho más cerquita, ¿no? Esta ola del feminismo. Pero desde los 70s, en la segunda ola, ya hay un montón de producciones que van a trabajar también perspectivas sobre la brujería, donde ya no va a ser el monstruo victimario o la víctima, sino que va a ser un personaje protagonista, un personaje que se empodera, ¿no? Que va a descubrir dentro de sus poderes o dentro de sus capacidades la manera de poder afrontar, ¿no? Sobre todo elementos occidentales, ¿no? Como es al vato con dinero, ¿no? A los bullies
homogenizados de la secundaria, como en The Craft, ¿no? No sé si te acuerdas de esa peli, es muy bueno, es mi favorita de cine de brujas. Nadie puede olvidar de Kraft, está prohibido en esta casa. Y bueno, yo quiero hablar también de un personaje que a mí me causa conflicto en muchos sentidos, que es el vampiro, porque se me figura el monstruo más popular, pero al mismo tiempo yo batallo en ver la crítica social al respecto. Creo que lo que veo mucho es acerca de esta fascinación por la vida eterna, en el sentido de que mucha gente se desvive y se vuelve loco por las riquezas o por vivir por siempre y no ven la consecuencia. Podría verlo desde ese punto, pero ¿tú qué podrías platicarnos al respecto? Es que el vampiro es complicado, porque los orígenes, bueno, no los orígenes, el momento en que la Iglesia Católica empieza a utilizar la figura del vampiro para convertir a la gente en católicos, es bajo la idea del reviviente. O sea, como les había platicado en el curso, en los pensamientos europeos de la Edad Media, en esta idea del mundo mágico, los muertos, cuando alguien moría, no se iba inmediatamente del plano de lo tangible, sino que los muertos era una fuerza con la que había que vivir y saber sobrellevar, ¿no? Era, no se sabía cuánto tiempo se quedaban, pero se sabía que se quedaban, ¿no? Esa era la creencia. Y de ahí hubo muchas variantes, desde quienes veían cuerpos reanimarse hasta los aparecidos. De esta idea de los cuerpos reanimados es que la Iglesia Católica va a tomar o va a formar la idea del reviviente. Les va a decir, es que si ustedes bautizan a su gente, están garantizando que en cuanto muera se va a ir al reino de los cielos. Ya no van a revivir porque están bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y pues la banda se lo empezó a comprar, ¿no? Entonces de ahí viene esta idea del vampiro como un reviviente. Pero el siglo XIX, el romanticismo del siglo XIX, justamente va a empezar a romantizar esta idea de la vida eterna. O sea, estamos en una época en la que se viven cambios abruptos, gigantescos dentro de la tecnología. O sea, a nosotros ya eso nos parece hasta común, ¿no? Así sabemos que el mundo en el que nosotros estamos viviendo en 10 años va a tener unos cambios así bien brutales y en 20 años ni nos queremos imaginar. Pero en esas épocas, pues estábamos pensando en tiempos en los que la gente estaba habituada a que pues nacías de una forma, reproducías la misma forma de vivir de tus papás y tus hijos iban a tener que reproducir las mismas formas de vivir que tú. Y así generación por generaciones. Entonces el siglo XIX, las transformaciones tecnológicas significaban una movilidad enorme, ¿no? Entonces nunca, no faltó quien fantaseara así de, güey, qué chingón sería poder vivir tanto tiempo para poder observar las transformaciones de esto, ¿no? Que dentro de los folclores también retomados, sobre todo de la zona escandinava, de Rumania, todos esos lugares, pues van a hacer parte de esta romantización del vampiro y de la idea de la vida eterna, ¿no? Yo creo que la máxima representación de esa romantización la vemos en Solo los amantes sobreviven, ¿no? Esta película de vampiros que todo el mundo ama, que a mí me caga, pero que acepto que les guste. Es como, sí está bien. Que además sale Tilda Swinton y yo amo a Tilda, como toda la gente normal. Pero Como debe de ser, dice la como debe ser, Biblia. exacto, como debe ser. Vas a hablar de Swinton hasta el fin de los días. Sí, exacto. Entonces, creo que viene de ahí. Y por eso creo que es difícil encontrarle la crítica social, porque además el vampiro clásico va a ser la representación del señor feudal. Entonces es muy difícil que el señor feudal se vuelva el protagonista de una revolución. Generalmente las revoluciones van en contra del señor feudal. Y el vampiro simboliza eso, simboliza el poder antiguo, ¿no? El poder arcaico y digamos que amarrado a un personaje que además siempre es caótico, ¿no? No en balde ahora que salió el conde, ¿no? Con
donde se plantea que Pinochet era un vampiro, ¿no? Y la crítica social puede venir así, ¿no? No como una crítica en la que el monstruo es el protagonista, pero sí el antagonista. Que el vampiro podría representar a los sectores conservadores de la sociedad, y entonces a partir de ahí se puede construir críticas sobre eso. Y es decir que aquí ya estamos metiendo también a las clases sociales, porque hablamos de que el vampiro representante de la clase alta va y se alimenta de la clase baja, succionándoles el espíritu, alma, o escoja aquí su elemento favorito. Es que ahí hay dos cosas como fundamentales, ¿no? Primero, el vampiro se representa en el folclore moderno, a partir del cine y demás, como el depredador del ser humano, ¿no? Un ser humano que se entiende a sí mismo como una especie sin depredadores naturales. El vampiro es su depredador natural. Y otra que es un meme y es buenísimo, que dice, ¿por qué todos los vampiros son ricos? ¿No? Y le contestan, pues imagínate que naciste en 1850, güey, llevas 200 años aquí y sigues siendo pobre, no la chingues, ¿no? Ahí el problema no es la sociedad, amigo. Ahí es otro el que tiene el problema. Si para cuando tienes 200 años no te vuelves un tirano, explotador de seres humanos, sí, ya fallaste como vampiro. Sí, exacto. Digo que sí se da, ¿no? Hay varios ejemplos ahí en cine, pero más a la comedia o al drama, como los Hamilton. Justamente continuando con esta conversación acerca de las clases sociales usada en el terror, aprovecho para usar el siguiente monstruo, que es los zombies. Este me gustó mucho cuando lo manejaste en el taller, porque sí, realmente es como profecía casi escrita de seguir con este sistema insostenible del capitalismo total. O sea, ¿podrías platicar? Sí, yo creo que sí fue premonitorio lo de George Romero, ¿no? Para cuando sale Dawn of the Dead, la idea del mall, los mall, empiezan en los 60, a mediados de los 60, como un espacio, el nuevo espacio de configuración social, ¿no? Donde la gente se va a reunir. Pero no solamente se va a reunir, va a consumir. Esa es la parte fundamental, ¿no? Esa es lo que va a criticar Romero en Dawn of the Dead. Entonces, para el 78, pues ya estaba bien instaurada esta idea del consumismo, solo que tal vez no habían proyectado hasta dónde iba a llegar, ¿no? Porque pues, era algo muy americano, ¿no? Muy gringo. Sin embargo, el proceso de globalización de los años 90, que va a llevar todas estas concepciones, no solamente de negocios, sino también de vida, que hay en Estados Unidos al resto del mundo, pues va a resultar entonces premonitorio que en el 78 alguien haya dicho, las masas van a poblar los centros comerciales como idiotas, nada más viendo los aparadores, ¿no? Entreteniéndose así. Ah. Y si lo pensamos a final de cuentas, el zombie es la expresión máxima del consumismo. O sea, están buscando constantemente alimentarse de carne humana. Sí, E infectan a otros de esta idea de consumir más y más. sí, exacto. Sí, es el máximo consumo, porque además no parten del hambre. Es mero instinto de consumo, de tener más por tener más, que es la base del consumismo, ¿no? O sea, porque uno a veces no compra cosas, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me choca cuando te lo achacan a gente que ganamos poco, como de que, es que siempre te estás comprando pendejadas, o sea, güey, eso no importa, o sea, imagínate a alguien, a un súper rico, o sea, gente que de veras caga dinero, que puede desembolsar millones así porque quiere, y nada más por tener más, compra más. ¿No? Y piensas en esa riqueza porque, güey, o sea, mi Funko Pop que me costó 180 pesos, güey, no va a solucionar el hambre en ningún lugar, güey, ¿no? Pero los 30, 40 millones de dólares que puede desembolsar un carnal, que sí los tiene, eso sí puede solucionar problemas sociales. Me gusta mucho que dices que es un consumismo que no nutre, porque justamente el zombie es
comer, 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 devorar, pero no es que les vaya a nutrirse, no es que vaya a seguir vivo, ni siquiera es como una forma de sustento para que siga moviéndose o caminando, etcétera. Eh, es una muy buena comparación o metáfora al respecto. ¿Hacia dónde ha llegado la humanidad? No creo que la opción sea tan radical, así de vamos a separarnos del consumismo. Creo que es parte de nuestra naturaleza, porque por naturaleza podemos transformar las cosas, ¿no? La misma naturaleza nos dio el pulgar oponible que tenemos, que sin eso no habríamos llegado a donde estamos, ¿no? Por mucho desarrollo cerebral, sin el pulgar oponible, sin esta capacidad de malear objetos tan física que tenemos en la mano, no habríamos podido llegar. Entonces creo que es parte de nuestro desarrollo, pero sí lo que podemos hacer es una idea mucho más consciente del consumo, de la repartición de la riqueza y de las necesidades sociales, ¿no? Sin caer como en estas utopías en, en las que pues no hay consumo y todo el mundo son una bola de hippies abrazados a árboles con la naturaleza. Creo que nuestro camino natural no va para allá. Digo, habrá que quienes sí, qué padre. Pero más bien como que nuestra opción para poder mejorar lo mal que se ha hecho como humanidad es encontrar maneras más conscientes de convivencia con la naturaleza. Entender que somos una especie que depreda necesariamente. Entonces, ver cuál es lo mínimo que podemos depredar. Y además todas las especies lo hacen, ¿no? A su manera. Y esto No, lo podemos ver reflejado también en los sobrevivientes de estas películas de zombies, en cómo construyen sus mini sociedades y después cómo se maneja el conflicto dentro de estas mini sociedades unas contra otras, los conflictos internos. Creo que eso se ve muy reflejado en la serie de The Walking Dead. Ya sé, todo el mundo ya está cansado de Walking Dead. Yo sigo amándola, un poquito menos que antes, pero la sigo amando, pero creo que es el resumen de todos los conflictos que hemos visto de repente en otras películas y llevados a otros aspectos. Y, y que bien puedes decir, es que este vato que acaba de matar a la novia del líder, etcétera, es el vivo reflejo de mi compañero de trabajo. ya. Sí, es que justo esa es la otra gran parte de la crítica social en el cine de zombies, ¿no? O sea, no solo es el zombie como el reflejo de la sociedad de consumo, también es el ser humano y su naturaleza, ¿no? El gran elemento que siempre está reflexionándose en este cine. O sea, ¿qué podemos hacer, no? Y eso lo hace desde Romero, ¿no? O sea, Romero es el primero en plantearlo. Desde 1968, eso tiene ya más de 70 años. Sí, Eh, desde la película de Noche de A Night sí, of the Living Dead. sí, justo. Yo soy fan, por ejemplo, del remake de los 90. Es muy bueno. ¿No? A Romero le gusta mucho, por ejemplo, también. Y él estuvo muy de acuerdo con lo que hicieron, ¿no? Porque lo firmas Tom Savini. Tom Savini es un ícono de los efectos especiales en el cine de terror. Pero ícono de veras, ¿no? Entonces él decide que quieren hacer este remake. Ya había otro remake animado, pero quieren reescribir el personaje de Bárbara, la chica que se. Bueno, sí, la protagonista de la primera película, porque La sienten que Final Girl. la Final Girl, pero la primera película no es la Final Girl, ¿no? Aunque tiene los arquetipos, como un poco chica en peligro, un poco no voy agarrando bien la onda hasta el final, ¿no? Pero, o sea, le muere. Y acá intenta construir un personaje mucho más fuerte, ¿no? Y esa es una idea que a Romero le gustó mucho. Entonces él apoyó bastante. Y que además funciona muy bien, ¿no? O sea, dentro de la película, eh, que este personaje sea bastante fuerte y sea capaz de enfrentarse. O sea, ya no se siente como un personaje que está siendo arropada y salvada por el resto, sino que está sobreviviendo junto con el resto. Y eso para mí se me hace genial, ¿no? Cuando los personajes ya no se vuelven dependientes de los secundarios, sino que junto con los secundarios van a construir
pues así que la narrativa, ¿no? Y el devenir de su propia historia. Entonces eso, a mí me gustó mucho de ese remake. Además los efectos, pues, insisto, Tom Savini, señor es un máster de masters, ¿no? Sí, la protagonista fue un gran acierto, y la forma en que respetó la historia original, pero le fue agregando como temas modernos, bueno, de ese contexto en que estaba. Y los efectos eran practical effects. Me encantó que todo fue con practical effects, y sentías miedo. Eran los zombies lentos, los típicos estos que dices, ay, por favor. En este momento ya dices, ay, por favor, ya le que corro más rápido. Pero en ese momento sí te daba miedo todo el ambiente que creó Savini para la película. ¿Savini? Sí, 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 Tom Savini. ¿Cuál sería la película que tú dirías que detectaste una crítica social o que te cambió la perspectiva al respecto, o que dirías, ¿quieres hablar de crítica social y terror? Tienes que ver esta película. Es que ya la mencioné. They're Alive de John Carpenter. ¿O Están Vivos? De John Carpenter. Pero yo creo que el momento que de veras me estalló la cabeza y que pensé por primera vez en la relación crítica social y cine de terror fue con Chucky. Con Child's Play, 1988. Por la mamá de Andy, güey. Que es la protagonista. Ella es working class, güey. Es una mujer soltera. No sabemos si el marido murió, la abandonó o qué onda. No está. Solamente sabemos que no está, que tiene su red de apoyo con su amiga, que tiene que soportar a jefes de mierda, que le cambian los horarios de trabajo, que son humillantes, ¿no? Que el salario no le alcanza porque pues no le puede comprar un regalo decente al hijo, ¿no? O sea, que vive más o menos al día. Entonces, todos esos elementos que además tiene que enfrentarse a una policía que no le cree, ¿no? Pues la policía no le cree toda la película hasta casi al final, ¿no? La burocracia, que además la crítica a ser una mala madre por no estar ahí cuando tenía que estar trabajando, o sea, ¿me explico? Entonces, toda la crítica social que está imbuida dentro de Child's Play es brutal, ¿no? Porque además, aparte de todo eso, se tiene que enfrentar a un pinche muñeco casi inmortal y al final sea que lo mata, ¿no? Entonces es. Pero hace unos 10 años como que traía esta idea de haberlo, estaba muy metido en temas sociales. Entonces vi esta película y fue como, güey, o sea, ¿cómo es que la banda no detecta esto en esta película? Si es muy claro. Y bueno, toda película puede someterse a diferente percepción, o sea, Claro. la percepción que tú tienes de esta película, igual otros lo pueden encontrar otra. Oye, sí, me acaba de estallar también la cabeza, nunca había pensado eso, está bien cabrón. Algo que acabas de mencionar y me llama mucho la atención es que justamente desde que tú empezaste a analizar las películas de terror desde una perspectiva como crítica social, historia, y filosófica también, porque debo decir, en tu taller yo vi muchas corrientes de ese aspecto, de tanto historia, antropología y filosofía, y me Sí. llamó mucho la atención de que estaba muy bien documentado lo que estabas haciendo. Y más ahora me llama más la atención que mencionas que esto es un hobby. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo empezar así? No sé, yo creo que fue mi propio camino de vida. Te decía, hace unos 10 años, estaba muy metido en ondas activistas, ¿no? Como 2012, 2013, como muy movidos. Había pasado, bueno, lo de que entró Enrique Peña Nieto, ¿no? El regreso del PRI a gobernar México, ¿no? Lo de los 43 de Ayotzinapa. Entonces, y otras cosas que las que estaba ahí metido, pues me dieron una perspectiva social como muy distinta. Y además, pues justo mi formación, digo, no solo estudié historia, estudié economía, pero pues me juntaba y platicaba con banda de pedagogía, con banda de sociología, con banda de filosofía, con banda de antropología. Entonces, si bien, o sea, digamos que mi mater es la historia, siempre he estado mamando de todos lados, ¿no? Porque además yo creo firmemente que la historia es la rama de sociales que nutre más a las ciencias, a las otras ciencias sociales y por lo mismo tiene la obligación de nutrirse de esas ciencias sociales.
tiene que estudiarlas, tiene que estar como muy consciente de muchas cosas. Entonces, pues a partir de ahí, digo, en esos tiempos ya casi no veía cine de terror, porque también esa es otra relación, ¿no? Esa es mi relación con lo académico, pero ¿qué pasa con mi relación con el cine de terror? El cine de terror fue mi primer acercamiento al cine. Yo de niño me mamaba ver cine de terror, me mamaba, era como mi gran hit. Yo no, digo, ahora ya que crecí, digo, ¿por qué me dejaban ver esto? ¿No? Padres negligentes. Pero amorosamente negligentes. Entonces, conforme fui creciendo, fui conociendo otro tipo de cine, ¿no? Este cine que mal llaman cine de arte, que es más bien cine de autor. Entonces, para cuando yo tenía 20 años, ya casi no veía cine de terror. Sin embargo, fue como en una tarde de no tengo nada que hacer, vamos a pendejear, que empecé a ver cine de terror de nuevo y que justo con este bagaje que estaba adquiriendo de las disciplinas académicas, de mi propia cotidianidad, de las cosas que estaba haciendo, fue que le pude dar una perspectiva nueva. Y eso tuvo mucho que ver, primero con la música, porque descubrí a Los Tres de Chile, ¿no? Los Tres de Chile es una banda, así se llaman, Los Tres. Una banda de los años 90 que estuvo justo en el proceso del fin de la dictadura. La dictadura termina en el 90, 91. Algo que he estudiado como más ampliamente son los procesos de dictaduras en América Latina y estas cosas. Entonces, cuando empecé a escuchar a Los Tres de Chile y empecé a escuchar a Charly García, me empecé a dar cuenta que había discursos políticos que no eran como claros, que no eran abiertos en las canciones, pero que estaban ahí presentes. Y que justamente yo creo que eso es lo que me llamó y me motivó a ver cine de terror, porque en el cine de terror el mensaje y la crítica social no es explícito. No es como cuando escuchas trova, ¿no? Que dices, sí, claro, está hablando de eso. Tienes que rascarle, tienes que buscarle. Y a mí como que me gusta mucho eso, ¿no? Como ese reto del puzzle, ¿no? De a ver, encuéntrale acá qué hay. Yo creo que ahí empecé a hacer un análisis más concienzudo del cine de terror y sus significados. Aunque estos significados no necesariamente tengan que, es porque hay que aclarar eso, ¿no? O sea, el significado de una obra se lo da quien observa la obra, no necesariamente quien la crea. Y eso se les expliqué, ¿no? Con George A. Romero, porque él no era tan consciente de la política que era su película Night of the Living Dead. Él no era una persona tan política en 1968. Simplemente fueron las circunstancias los que lo llevaron a tomar ciertas decisiones. Como que pues su único compa que tenía estudios en arte o en teatro, pues era el compa afro, ¿no? Y pues era como, pues tú vas a protagonizar, güey, pues porque eres el único que sabe actuar, güey, ¿no? Y resultó que eso en 1968 fue una bomba, ¿no? Hemos llegado al fin del podcast. Quiero agradecer a Octa por su participación. No voy a volver a ver Child's Play con los mismos ojos después de esta conversación. Y me gustaría que nos mencionaras tus redes, tus proyectos para saber cómo contactarte. Muy bien, pues me pueden encontrar en Facebook principalmente como Cotidiano Crew. Ahí hago reseñas de películas. Todo octubre estoy haciendo reseñas de cine de terror. También en Instagram, a veces en TikTok y YouTube, a veces. También en el Tabernáculo de Cerebros, estoy ahí con el Piolo, es ahí donde hacemos los talleres. Eso también nos encuentran en Facebook nada más, de momento. Y bueno, también el Cine Club del Cotidiano Crew, eso es igual en el cotidiano. Y participo a veces con la banda de Cinepamina, haciendo justamente podcast y platicando. Voy a agregar las redes y contactos en la descripción del video de donde se esté publicando este podcast para que puedan checar el contenido de Octavio. Y pues nada más, muchas gracias por esta plática. Hombre, gracias a ti por la invitación.